La frase cayó entre bocados de tarta, ligera como la harina, pesada como el plomo. Ojalá no hubieras nacido nunca. El azúcar en el aire se convirtió en hiel en mi boca. La risa del actor resonó alrededor de la mesa como un trueno, todos se divirtieron menos yo. La miré, la misma mujer que me enseñó a estar agradecida antes de cada comida, ahora deseaba que me fuera. Devolví el tenedor al plato con calculada lentitud para que ella se diera cuenta. Mi corazón latía salvajemente, pero mi rostro era una máscara serena. La sonrisa que le di no fue de perdón, fue una advertencia. Y cuando finalmente hablé una sola frase fue suficiente para que incluso el tic-tac del reloj pareciera congelado en el tiempo. Mi nombre es Catherine. Tengo 32 años, soy profesora de inglés en una escuela de Kansas City. Sobre el papel, mi vida parece tranquila: corregir ensayos, recoger las sobras del almuerzo, cuidar al gato de la vecina cuando viaja. Pero en mi familia, tranquilidad nunca significó paz. Significaba invisibilidad. Crecí en una casa donde el amor era un foco de luz y la luz nunca me alcanzaba. Mi madre vivía para Jessica, la primogénita, una estrella natural que no podía equivocarse, y para Amanda, la menor, un alma artística que exigía atención constante. Yo estaba en el medio, predecible, estable, fácil de ignorar. Cuando tenía 10 años, gané un concurso de ensayo. Mi mamá levantó la vista del trofeo de debate de Jessica solo para murmurar: «Eso está bien, cariño», antes de preguntarle a Amanda si quería helado. A los 12 aprendí piano por mi cuenta. Lo llamó un lindo pasatiempo, y volvió a ensayar el discurso de graduación de Jessica. Mis pequeñas victorias fueron notas a pie de página en sus historias. Incluso en las fotos era así: Jessica en el centro, Amanda apoyada en su madre y yo, sonriendo lo suficiente como para llenar el espacio junto a mi padre. Si mirabas de cerca, podías ver el contorno de alguien desapareciendo. Me dije a mí mismo que no importaba. Que fuera digno de confianza fue suficiente. Cumpleaños, días festivos, graduaciones, estuve allí, lavando platos antes de que terminara la fiesta, llenando vasos antes de que me lo pidieran. Creía que el esfuerzo podía comprar afecto. Me equivoqué. Nuestras cenas siempre eran ruidosas: la lasaña de mi madre burbujeaba en el horno, mi padre hablaba de los vecinos, Jessica compartía historias de clientes, Amanda explicaba sus proyectos artísticos. Me sentaba en silencio, asentía y ofrecía de vez en cuando un «qué maravilloso» como puntuación de sus historias de éxito. Cuando ellos se reían, yo también me reía, porque eso es lo que haces cuando eres el pegamento de la familia. Aguantas incluso cuando duele. Los últimos meses no habían sido diferentes. Jessica acababa de convertirse en socia principal de la empresa. Amanda todavía pintaba en el sótano de mi madre, pero en nuestra casa eso contaba como seguir tu pasión. Entonces, cuando mi madre me llamó para pedirnos que organizáramos una cena de celebración, no lo dudé. Recibí un pastel, mi modesta contribución a la imagen perfecta de la familia. Esta vez pensé que sería diferente. Quizás me preguntaría sobre mis alumnos, sobre mi nuevo proyecto en clase. Quizás recordé que mi dulce favorito no era el chocolate, sino el limón. La esperanza tiene esta forma cruel de sobrevivir, incluso cuando no debería hacerlo. Aquella noche todo parecía un cuadro impecable: cubiertos pulidos, velas parpadeando en platos de crema, olor a ajo y vino en el aire. Llegué temprano, por supuesto, con una caja de pasteles y el mismo abrigo que usaba en todas las cenas familiares. Mi madre sonrió al verme, pero fue esa sonrisa educada que se le da a un conocido, no a una hija. «¿Estás aquí?» «Genial, solo estábamos esperando el postre». La noche se desarrolló como una película que había visto demasiado. Mi padre brindando por el ascenso de Jessica, Amanda mostrando fotos de las pantallas de su celular, mi madre pidiendo detalles sobre tribunales y clientes. Mi momento nunca llegó. Cada intento de hablar fue ahogado por otra risa, otra historia que no me incluía. Aún así me quedé callado, sonriendo, pensando que el silencio era un refugio. Cuando retiraron los platos y sirvieron el postre, pastel de chocolate brillante a la luz de las velas, como siempre, mi madre colocó la primera rebanada en mi plato y me miró. Su voz era dulce y cortante al mismo tiempo, la misma que una vez me cantó canciones de cuna. Fue entonces cuando pronunció la frase. Pensé que después de todos estos años ya nada me sorprendería. Pero de alguna manera todavía me dolía.
Tal vez porque en el fondo todavía tenía la esperanza de que, aunque fuera una vez, me vieran de verdad. Después de sus palabras, las risas continuaron. Jessica se atragantó con el vino. Amanda golpeó la mesa, jadeando como si fuera la broma más divertida de su vida. Mi padre simplemente sonrió con esa familiar y leve sonrisa que siempre significaba, no arruines la noche. Miré alrededor de la mesa y vi todas las versiones de la vida que nunca serían mías: Jessica, radiante de logros; Amanda, libre e idolatrada; mi madre, orgullosa, bañada en la calidez que ella misma creó para todos menos para mí. ¿Y yo? El lugar extra en la mesa, los cubiertos olvidados, la pieza que nunca encajó correctamente en el retrato. Dijeron que era una broma, que las familias hacen esto. Pero en mi familia los chistes eran armas disfrazadas de recuerdos. ¿Recuerdas cuando dijimos que eras adoptada?, se rió Amanda, tomando otro sorbo. Lloró durante días, añadió mi madre, riendo como si aún fuera gracioso. Siempre te tomaste todo muy en serio, Jessica negó con la cabeza. Tenían razón. Lo tomé en serio porque siempre me dolía. Intenté unirme a la diversión para no arruinar el momento. Sí, murmuré. Recuerdo. Pero mi voz no sonaba como la mía. Parecía un fantasma en su propio velorio. Entre vasos llenos y otra ronda de aplausos por las últimas victorias de Jessica, noté el patrón. Cada conversación volvía a ellos, todos mis logros se evaporaron antes de aterrizar. Le dije que uno de mis alumnos había ganado un premio nacional de escritura, un niño al que había asesorado durante meses. Mi madre asintió, distraída. Eso está bien, cariño. Luego se volvió hacia Jessica, ¿no apareció uno de tus clientes en Forbes? El aire escapó de mis pulmones. No era ira, todavía. Solo ese familiar peso de la invisibilidad, apretando tu pecho. Cuando Amanda volvió a mencionar el arte, los ojos de mi madre se iluminaron. Siempre has tenido mucho talento, cariño. Tu papá y yo estamos muy orgullosos. Mi padre levantó su copa. Para nuestras dos hijas. Plural, pero nunca igual. Yo estaba allí, el tercer nombre en un brindis que no me incluía. Me cansé de fingir que no me dolía. A medida que avanzaba la noche, las paredes parecían cerrarse. El parpadeo de las velas, el raspar de los cubiertos, todo sonaba más fuerte, más opresivo. Sus risas se convirtieron en un murmullo. Pensé en todas las veces que me tragué palabras para mantener la paz, en cómo confundí el silencio con fuerza. Y entonces por primera vez me hice una pregunta que nunca me había atrevido a hacer: si dejaba de aparecer, ¿se darían cuenta siquiera? La idea no le produjo amargura. Llegó con una claridad penetrante como la ventana que se abre en una habitación que había estado cerrada con llave durante décadas. Mi madre extendió su mano hacia la mía, todavía riéndose de algunos de los chistes de Amanda. Disfrutando del mismo pastel que nunca quise probar. Tal vez todavía se reirían de los mismos chistes, tal vez la mesa todavía estaría llena, pero sin que el peso de mi cuerpo ocupara espacio solo para ser ignorado. No por malicia, no por odio, simplemente porque, para ellos, yo siempre fui el vacío entre un tenedor y otro, el silencio entre una risa y la siguiente. La primera vez que regresé a Kansas City fue por casualidad. Una conferencia de educación, una escala muy larga en el aeropuerto y de repente ahí estaba yo, frente a esa casa que ya no era mía. No entré. No llamé a la puerta. Me quedé afuera observando las cortinas cerradas, el jardín que mi madre regaba con la misma meticulosidad con la que cortaba sus palabras. No me lo perdí. Sentí algo más pesado, más definitivo, alivio. Como si al alejarme finalmente hubiera soltado una carga que ni siquiera sabía que llevaba. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de un ex colega, invitándome a cenar. Habrá gente nueva, te gustará. Sonrisa. Gente nueva. Esa era la diferencia ahora, la gente que me rodeaba no conocía la versión de mí que se disculpaba por existir. Solo conocían a la mujer que decidió no disculparse más. A veces todavía soñaba con esa mesa. Pero en los sueños yo no estaba sentado. Yo estaba de pie con la puerta abierta detrás de mí y el viento entrando libremente, llevándose las migajas del pasado. Me desperté con el olor a café recién hecho, mi café, y con la certeza de que algunas heridas no duelen cuando dejamos de hurgarlas. Deben haberlo notado, por supuesto. La ausencia es un espejo,
solo muestra lo que ya estaba allí. Sin mí para absorber los golpes, sin mí para reírme de los chistes que no tenían gracia, tenían que mirarse y ver lo que realmente eran. Ya no me importaba. Mi vida no era un escenario para sus actuaciones. Esa noche, mientras el avión despegaba de regreso a Seattle, apoyé la frente contra el frío cristal y cerré los ojos. Debajo de mí, la ciudad se convirtió en luces dispersas, cada una de ellas un mundo propio. Un día, tal vez, entenderían que no fui yo quien los abandonó. Fue su silencio lo que me liberó. Y ese, madre mía, era el único chiste que nunca entenderían. La misma ciudad donde desaparecí sin previo aviso. Me imagino a mi madre cortando otro pastel perfecto, los cuchillos tan afilados como sus palabras esa noche, pero las risas ya no suenan igual. El silencio tiene esta manera de instalarse en una habitación tan pronto como aprende su nombre. Con el tiempo se alejaron. Primero vino la carta, la letra temblorosa de mi madre arrastrándose por la página, no era exactamente como queríamos. Luego dejaron de llegar las fotos navideñas. Al tercer año, las llamadas se habían reducido a un silbido vacío al otro lado de la línea. Y sin embargo, ya no me sentía enojado. Dejé de contar puntos el día que entendí que la paz no necesita audiencia. Mi vida floreció en silencio. Los estudiantes a los que enseñé me hicieron reír hasta que me dolió el estómago. Mis colegas se hicieron amigos y no me veían por lo que podía arreglar, sino por quién era. Y entonces llegó David, que se encontró por casualidad en una librería un martes lluvioso. No preguntó por mi familia. Me preguntó sobre mi libro favorito. Hablamos durante horas y entre tazas de café y páginas arrugadas, me di cuenta de que era feliz. Cuando nos casamos, fue una pequeña ceremonia en un parque junto al agua. Sin drama familiar, sin máscaras, solo música, risas y una ligera brisa que se lleva todo lo que alguna vez perseguí. Años más tarde, cuando nació nuestra hija, la llamé Esperanza. Nunca necesitará demostrar que merece un asiento en la mesa. Sabrás que perteneces porque te lo diré todos los días, hasta que ni siquiera se te ocurra la duda. A veces, cuando la casa está en silencio y ella duerme, recuerdo esa cena. Las voces, las risas, el silencio que siguió. Antes se sentía como un castigo. Hoy es paz. La noche en que mi madre deseó que yo nunca hubiera nacido fue la noche en que finalmente comencé a vivir. Si alguna vez has necesitado alejarte para encontrar la paz, ya lo sabes, el silencio no es falta de amor. Eso es lo que sucede cuando te amas a ti mismo lo suficiente como para dejar de pedir ruido. Cuando la gente me pregunta si he hecho las paces con mi familia, respondo, la paz no es algo que uno espera. Es algo que se construye. Nunca he vuelto a ese comedor, pero a veces todavía sueño con él, el tintineo de los cubiertos, el olor del pan con ajo, el sonido de mi propio corazón tratando de callarse. En estos sueños ya no veo sus caras. Solo las sillas vacías y el silencio que llena el espacio mucho después de que me haya ido. Seattle se convirtió en mi hogar. Mi aula, mi refugio. Hija mía, prueba de que el amor puede nacer de las cenizas de lo que vino antes. Cada vez que corre a mis brazos riendo pienso en esa noche, la que debería haberme borrado, y me doy cuenta de que no me borró. Reescribíme. Porque a veces el deseo más cruel se convierte en el regalo más grande. Mi madre deseó que yo nunca hubiera nacido y, en cierto modo, lo logró. La versión de mí que conocían, la que pedía atención, ya no existe. Pero la mujer que ocupó su lugar. Este nació aquella noche entre postres y verdades. Entonces, si alguna vez te han dicho que no perteneces, que eres demasiado o demasiado poco, escucha, puedes levantarte de la mesa. Puedes construir el tuyo. Y cuando lo hagas descubrirás que el silencio no es pérdida. Es el espacio que necesitabas para finalmente escuchar tu propia voz. Si esta historia te llegó hoy, déjala en los comentarios. ¿De dónde eres? ¿Alguna vez has tenido que alejarte de la persona que amaba para salvarte? Tu historia podría ser el faro que alguien está buscando. Y si crees que la paz puede ser la mejor venganza, suscríbete para más historias como esta. ¿Por qué la vida después del adiós? Esa es la mejor parte.